apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Sucesos. Ya comenzamos esta mañana en el Noticiero Sucesos. Yo soy Verónica Larrea, encantada de estar con ustedes hasta las 9 de la mañana. Hoy tenemos un programa completo. Estaremos en segundos ya conversando con el economista Jorge Rodríguez sobre la denuncia de la Comisión Nacional Anticorrupción contra la anterior judicatura y la investigación que realiza la Fiscalía. También estará el doctor Andrés Páez sobre la denuncia a la vicepresidenta Vicuña, también ante la Fiscalía. También estaremos conversando y reflexionando sobre la corrupción junto a la académica Natalia Sierra y también más sobre los diezmos junto a la periodista María Belén Arroyo, periodista de Vistazo, quien pues reveló hace algunos meses ya cómo se manejaban estos diezmos en el interior del gobierno de Correa. Quédense con nosotros y hoy los invitamos a que nos acompañen en esta edición de martes 4 de diciembre. Quienes van a salir en auto, les recuerdo que en Quito rige el pico y placa para los números, las placas terminadas en 3 y 4, así que tomar precauciones. También tienen sugerencias, comentarios, son por supuesto bienvenidos. Los invito a seguir en nuestra cuenta de Twitter, @radiosucesosS. Tienen sugerencias, comentarios, pueden hacerlo en nuestra cuenta de Twitter con el hashtag Noticiero Sucesos. No lo olviden. También pueden escucharnos desde cualquier parte del mundo a través del portal web www.radiosucesos.fm. Desean interactuar con nuestros invitados, por supuesto agradecemos sus llamadas en cabina al 246-8427. Lo repito, 246-8427. También les recuerdo que este espacio de radio se televisa a través de Telesucesos, se transmite en Canal 29 UHF, también señal digital 29.1 HD, TV Cable Canal 73, Claro TV Canal 43 y en Facebook en tiempo real como Telesucesos Quito. Así damos la bienvenida sin antes agradecer a nuestros auspiciantes que hacen posible este espacio. A NetLife, el único internet de ultra alta velocidad por fibra óptica que llega directo hasta tu hogar. También tarjetas Banco Pichincha. Con tus tarjetas Banco Pichincha aprovecha los martes y jueves de beneficios en multicines con 2x1 en entradas y agranda tu canguil gratis. Banco Pichincha en confianza. También la Agencia Metropolitana de Tránsito, Chaide, porque descansar es más que dormir. Mazda CX5, encuéntralo desde $39,990 con las cuotas más bajas del mercado. Mazda desafía lo convencional. También Morel Jardín acumula $25 en facturas y participa en el sorteo de un Kia Stinger deportivo. Además, si pagas con Pacificar, recibes triple cupón. Así empezamos. Bienvenido, bienvenida. A continuación, el editorial del día. Y el editorial de esta mañana se titula La ética por los suelos. Lo escribe un colega radiofónico, Miguel Rivadeneira, en Diario El Comercio. El caso de la vicepresidenta de la República debe ser manejado con responsabilidad, con el principio de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, el debido proceso y el derecho a la defensa. Son puntos fundamentales que deben cumplirse, pero no puede dilatarse como es la tónica en el país. ¿Cuántos casos de investigación penal contra altas autoridades del Estado están represados, incluido el del expresidente prófugo en Bélgica y otros exministros y ex altas autoridades del correísmo que aún disfrutan en el exterior? La Fiscalía ha iniciado una indagación previa contra la segunda mandataria, esto por los supuestos cobros ilegales e indebidos durante su gestión como asambleísta, sobre la cual no debe haber presiones. Debe ser un trabajo independiente con estricto apego a derecho. La acusada debe desvirtuar con pruebas concretas, lo que hasta el momento no ha hecho. Estas acusaciones, que un empleado suyo le depositaba mensualmente dinero en su sueldo de su supuesta real o intención de aporte a una organización política. Lo que ha hecho es deslegitimar al denunciante y cuestionar cómo ha usado su declaración juramentada, pero no ha podido hacerlo sobre los dineros recibidos en su cuenta personal. La participación en política debe ser transparente en todos los actos y no se puede fundamentar en determinadas normas para hacer uso de un mecanismo
que evidentemente se presta para la corrupción. En caso contrario, tendrán que desmontar que todas las aportaciones fueron para el movimiento o cuántos recursos fueron para depositarla. Según la Constitución, artículo 233, ninguna servidora o servidor público estará exento de responsabilidades por actos en el ejercicio de sus funciones y estará sujeto a las sanciones establecidas por delitos de peculado, concusión, cohecho y enriquecimiento ilícito. Es hora de empezar a reconstruir la confianza en las instituciones dentro de este proceso de transición y de reinstitucionalización, pero eso no implica que se administre justicia oportunamente, sin dilatorias. Lo contrario genera incertidumbre en los procesos instaurados. Incluso algunos han llegado a la administración de justicia por mano propia, lo cual es inadmisible e inaceptable, aunque explica un fenómeno de desconfianza. Lo grave de todo, y más allá del tema legal, es la destrucción de los valores morales y éticos, cuando se justifica que una persona elegida por el pueblo, asambleísta, pueda casi extorsionar a sus empleados para pedirles aportes supuestamente para el partido o el movimiento político. Y en eso estarían involucrados muchos actores. ¿Cómo se burlan con cualquier argumento, evaden sus responsabilidades y fomentan la impunidad? Si hubiera ética, la vicepresidenta de la República por lo menos debiera pedir licencia hasta que se esclarezca el caso. Cabe anotar que lo hizo, pero justamente después de que el presidente Lenín Moreno le quitó las funciones. Hemos presentado el editorial del día. Y vamos con noticias, las 7:07. El presidente Lenín Moreno anunció este lunes que liberó de sus funciones a la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, esto para que se defendiera en ámbito judicial de las acusaciones que se le hacen sin interferencias de ningún tipo. La vicepresidenta, recordemos, fue encargada a José Augusto Briones, es el nuevo secretario general de la presidencia. También se conoció que la vicepresidenta solicitó a Moreno el lunes una licencia sin remuneración hasta el próximo 31 de diciembre. Por investigaciones motivadas por denuncias que se difundieron sin contraste alguno en un medio de comunicación y con evidente malicia la semana pasada, me obliga a planificar mi legítima defensa con mi equipo jurídico y con la finalidad de no distraer el cumplimiento de las múltiples funciones que usted me ha encomendado. Considero, señor presidente, que en esta primera etapa es mi responsabilidad y deber con el país solicitarle que me conceda una licencia sin remuneración, manifestó en una carta la vicepresidenta. La Fiscalía Ecuatoriana investiga de forma preliminar a la vicepresidenta por supuestos cobros indebidos a uno de sus asistentes mientras era legisladora entre 2011 y 2013. En enero, María Alejandra Vicuña se convirtió en la nueva vicepresidenta del Ecuador en reemplazo de Jorge Glass, sentenciado a 6 años de prisión por asociación ilícita para delinquir en el marco de la red de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. También hay cambios en el gabinete. Esto se conoció ayer. Lenín Moreno anunció la creación del Ministerio de Gobierno, que será la fusión entre el Ministerio del Interior y la Secretaría de Gestión de la Política. Se crea la Secretaría General de la Administración Pública, a cargo de José Augusto Briones, y desaparece la Secretaría de Planificación y Desarrollo Semplades. Además, Paul Granda, que deja la Secretaría de Gestión de la Política, queda encargado de esa función la ministra del Interior, María Paula Romo. Será el delegado del Ejecutivo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Milton Luna, por su parte, es el nuevo ministro de Educación. Rosy Prado de Holguín, la nueva ministra de Turismo. Marcelo Mata Guerrero, el nuevo ministro de Ambiente. Y Marlo Brito, el nuevo director general del Centro de Inteligencia Estratégica. ¿Cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco.
Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Bien amigos, ya estamos de regreso y para introducir el tema que viene a continuación ya nuestro invitado ante una denuncia de la Comisión Nacional Anticorrupción por los delitos de asociación ilícita, delincuencia organizada y falsedad, la fiscal general encargada Ruth Palacios ya dio inicio a una investigación previa contra los exintegrantes del Consejo de la Judicatura. Ellos son Gustavo Yalc, Néstor Arbito, Karina Peralta, Rosa Jiménez y Rodrigo Subía. Los denunciantes aseguran que los presuntos autores, prevalidos del poder que les había entregado el régimen anterior, fungían de miembros del Consejo de la Judicatura, cometieron una serie de delitos e infracciones previstas en la ley, atropellando así normas de derecho, de ética y de justicia. En el escrito de denuncia también se hablaría de los miembros de la Corte de la Judicatura. Contaron también que estos hechos son algunos cómplices, dentro de los que señalan también Carlos Alvear, Fausto Segovia, Wilson Navarrete, Paulo Rodríguez, el ex fiscal general Galo Chiriboga, entre otros. Las víctimas, según los delitos cometidos, son en cuanto a los concursos fraudulentos y mañosos, estos realizados para la delegación de jueces de la Corte Nacional, cortes provinciales y tribunales y también juzgados de primer nivel, notarías, fiscalías e incluso puestos de orden administrativo. Todas las personas que concursaron en ellos y que debido a las trampas preparadas por estos sujetos fueron relegados a participar en desigualdad de condiciones. Esto apunta la denuncia. Ante la existencia de estos delitos de acción pública, la fiscal Palacios ha decidido abrir la investigación. Justamente para ayer, los comisionados de la Comisión Anticorrupción fueron citados a la Fiscalía para que reconozcan su firma y rúbrica y pues fueron convocados. Cuéntenos cómo le fue. Le damos la bienvenida al economista Jorge Rodríguez de la Comisión Nacional Anticorrupción sobre esta situación, sobre esta denuncia que ha presentado contra los exmiembros de la Judicatura. Bienvenido, economista. Muchas gracias y buenos días. Un poco sorprendido. Y digo sorprendido porque normalmente las denuncias que presentamos, un total de 17, la mayor parte todavía están pendientes. El inicio en sí mismo de los procesos se da con demasiado tiempo. Y ahora como que resucitó un poco la Fiscalía. Esa es la sorpresa que tenemos, porque apenas se sienta la nueva fiscal encargada, transitoria, nos dio trámite a esta y tenemos una adicional que tiene también relación con la parte de los jueces, de lo contencioso administrativo. Entonces, vea usted cómo realmente solamente el cambio de personas significa en que ya se hace alguna cosa. Sin embargo, ayer le hemos dicho a la fiscal general transitoria, o más bien dicho encargada, porque ella es en segundo puesto, cuando no está el primero tiene que sucederle. Le hemos pedido también es que verifiquemos aquellos casos, los macrocasos, en donde están durmiendo el primero está durmiendo desde septiembre del 2015, o sea, tenemos más de 3 años sin que realmente camine y no pasan de la primera etapa que tiene vinculación con lo que es la investigación solamente. Ahora, antes de empezar con los otros casos, economista, hablemos sobre esta denuncia que ya se ha abierto, pues, de esta investigación por parte de la Fiscalía. ¿Por qué denunciar a Gustavo Yalc, a Néstor Arbito, Karina Peralta, Rosa Jiménez, Rodrigo Subía, exmiembros del Consejo de la Judicatura? Porque creemos que no solamente la sustitución de sus cargos era suficiente. Si bien el Consejo de Participación Ciudadana analizó, evaluó todo su obligación que tenía con respecto a estos organismos, especialmente de control y de justicia, y fueron sustituidos provisionalmente por unos ciudadanos que van a estar posiblemente 2 meses adicionales hasta que se nombre el Consejo de la Judicatura definitivo. Era importante también el que se inicien los procesos para determinar las responsabilidades. Pero no solamente lo que dijo el Consejo transitorio que maneja nuestro compañero, el doctor Julio César Trujillo, no solamente esos delitos fueron tomados en cuenta para el informe que hicimos, sino también aquellos otros que realmente no fueron analizados y que tenemos la
fundamentación a través de documentos que reposan en poder de la Comisión Anticorrupción. ¿Cuáles delitos están implicados aquí, economista? Usted acaba de, al inicio, hacer un resumen bastante completo, especialmente de quienes han sido acusados y de los 3 delitos que hemos establecido. Son delitos que esta organización, esta banda organizada para delinquir, pues tenía vinculación con el manejo de todo un sistema que se viene construyendo desde el año inicial, en donde el Correato se hace cargo del gobierno. Ellos fueron manipulando leyes, modificando resoluciones, haciendo reglamentos, de tal manera que les permita justamente la impunidad en el transcurso del tiempo. Y lógicamente para eso necesitaban también a personas que podían ser dúctiles a través del manejo. Con el cargo público a veces se compran las cosas y las conciencias en un país en donde no tenemos puestos de trabajo y en donde el ser juez antes representaba realmente algo que iba más allá del solamente sentarse en un escritorio, sino adicionalmente también un prestigio que les daba a los jueces. Esto hace que la gente se venda con mucha facilidad y cuidando el puesto en unos casos y metiéndose plata a los bolsillos en otros, pues han manejado la justicia de la manera que hemos tenido hasta la presente fecha. Todo se basa entonces en estos concursos fraudulentos y mañosos, como apunta la denuncia. Así es. Y para eso, claro, había todo esta parafernalia de hacer invitaciones por los medios de comunicación para concursos. Pero lógicamente todos eran amañados, ya tenían previamente que tener una precalificación de vinculación con el partido de gobierno, pero adicionalmente no solamente eso, sino también en que demuestren que podrían ser fácilmente doblegados en su conciencia para conseguir los temas que usted ve. Había quien le abría la boca por cualquier circunstancia, era iniciado con procesos en la función judicial y lógicamente era muy difícil ganarle al Estado porque había la consigna, que consta inclusive en documentos por escrito, la consigna en que los jueces nunca podían fallar en contra del Estado. Ahora, como Comisión Nacional Anticorrupción, ¿se podría probar que estos concursos en efecto fueron mañosos? Evidente que sí. Tenemos toda la documentación bastante completa. Y hasta tal punto de que en el proceso mismo de los concursos hemos ido recopilando la información desde un inicio, cuando se hacen las convocatorias, más bien dicho, antes de que se hagan las convocatorias, como se hicieron los pliegos, en donde estaban la reglamentación para hacer el llamado a los ciudadanos para que se presenten a estos concursos que ya estaban amañados con anticipación. Y lógicamente también no solamente era en los nombramientos, sino en el transcurso del tiempo también se creó esta maquinaria para efectos de ir evaluando. Si es que alguien se desviaba, inmediatamente era desmochado de la función judicial. Muy bien, ahora sobre este caso, ¿cuánto tiempo tiene la fiscal para la investigación? ¿Cuánto tiempo podría tomar esta situación? Bueno, esto puede tomar un año, pero yo creo que con la documentación que hemos presentado para evitar justamente que la fiscalía esté solicitando tantos documentos, lógicamente que tienen que hacer verificación de toda la documentación que hemos entregado, pero esto tiene que darle más velocidad. Yo creo que, ahora, el problema es que la fiscal que está encargada en este momento va a durar posiblemente también unos 2 meses. Está convocado ya el concurso para fiscal y lógicamente ese proceso dará unos 2 meses. Pero en 2 meses yo creo que la fiscal podrá hacer actos fundamentales. O sea, demostrar que en la fiscalía sí se pueden hacer procesos de manera más rápido, más eficiente y apegados a la ley. Y es lo que queremos. Le hemos pedido a la fiscal es que tome en cuenta fundamentalmente aquellos casos en que ya duermen el sueño eterno de los justos en los escritorios. Hay ya información en algunos procesos de investigación, números de cheque, números de cuenta, valores y incluso informes de auditoría externa que nos establecen cómo hicieron para este mecanismo para llevarse el dinero del presupuesto del Estado. La economista mencionaba de unos 17 casos que al menos estarían allí durmiendo el sueño de los justos, como lo mencioné hace unos segundos. ¿Cuáles son estos procesos y qué podemos esperar de estos procesos? ¿Por qué cree que no se han movido lo suficientemente? Bueno, los que presentamos en forma inicial, le hablo de 6.
ante el ex fiscal Chiriboga, todos fueron, es decir, uno no fue archivado, el séptimo no fue archivado. Y fueron archivados inclusive con la grosería de que, siguiendo el proceso de la ley, tenían que mandar a la Corte Nacional. En la Corte Nacional ratificaban lo que había pedido de archivo al fiscal y en algunos casos iniciaban acciones penales en contra de los miembros de la comisión que estaban vinculados a lo que es lo malicioso y lo temerario, lo cual es absolutamente grave. Y nos iniciaron dos procesos. Uno de ellos, quien fue ministro de Energía, Pedro Merizalde, que hoy está huido. Se inició justamente por haber declarado la denuncia nuestra en el caso de la refinería del Pacífico, maliciosa y temeraria, y quedó el proceso básicamente en menos de la mitad, porque inmediatamente tuvo que salir del país huido, demostrándose que lo que la Comisión Anticorrupción dijo con anticipación tenía toda la razón. Bien, sobre otros procesos y qué podemos esperar y también hacia dónde apunta la Comisión Nacional Anticorrupción para los siguientes meses en este proceso de reinstitucionalización, en este proceso que todos los ecuatorianos al menos esperamos que las cosas cambien. Sí, esperemos en definitiva en que esa operación en cuarto completamente solo, en donde tengamos un hospital que haga las cosas de manera adecuada, llamado lo que llama el presidente de la República, esa operación en contra de la corrupción, sea verdadera, ¿no? Que tengamos la posibilidad de, luego de año y medio o casi 2 años que ha pasado este gobierno, cumpla con aquellas condiciones, que si bien ha dado la posibilidad de darnos libertad para trabajar con mayor acierto en estas cosas, y adicionalmente también se nos provee la información correspondiente, pero como que hay un poco de paralización en este tema. Usted ve que recién ahora comienza a despertarse la Fiscalía y lógicamente el problema no es solamente la Fiscalía, porque una vez que pasa del proceso, esto pasa a la justicia y la justicia todavía no ha sido cambiada, y al no haber sido cambiada, al tener jueces que realmente son vergonzosamente ocupan esos puestos, ahí tenemos 2 individuos que tienen que responder algún momento, un juez Maldonado, un juez Enríquez, estoy diciendo los nombres de la Corte Nacional, en donde tienen algunas responsabilidades que tienen que ser valoradas por el Consejo de la Judicatura, que se posicionará, yo creo que en el mes de enero o febrero. Está sobre un comentario que usted hizo en redes sociales y respecto a la denuncia contra el exfiscal y el contralor presentada justamente en Fiscalía por José Regato. Usted menciona que debe ser desechada. Claro, vea, esto yo creo que en primer término, uno cuando lee una noticia de esa naturaleza, uno no se puede quedar solamente con el texto o con la imagen que vemos a través de los medios de comunicación. Tenemos que ver por qué, es decir, cuáles son las intenciones de la gente. Ahí aparece un individuo que, anónimo completamente, dirigente de uno de los partidos que era muy pegado al gobierno anterior y que lógicamente posiblemente estaba haciendo un acto que responde a la necesidad de ellos, el de regresar nuevamente al poder. ¿Y cómo? Es atacando 2 puntos fundamentales que son la Fiscalía y la Contraloría, por ejemplo, diciendo que todos los procesos que hizo Celi en el transcurso de estos meses son nulos. Están vetando una acción de posesión y cuando realmente él tenía esa responsabilidad conforme a la ley, habiendo sido el contralor subrogante o el subcontralor en ese entonces. Pero sin embargo de eso se le está atacando al contralor. Se le ataca al fiscal Paul Pérez porque fue nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana, que cumpliendo un mandato del 4 de febrero tenía la obligación de tomar, primero el hacer las evaluaciones y hacer las designaciones correspondientes. Entonces yo creo que esa denuncia tiene que ser calificada de maliciosa y temeraria, porque lo que pretende es un tema político, no un tema de ley en sí mismo, y lógicamente ellos quieren obligatoriamente crear el caos en el país. Valer un poco la noticia para quienes no están enterados. José Regato Cordero, ciudadano que denunció por usurpación de funciones al contralor subrogante Pablo Celi de la Torre y al fiscal encargado en ese entonces, Paul Pérez Reina, habló sobre el respaldo jurídico que impulsa este proceso en el cual todos los procedimientos en los que participaron estas autoridades quedarían en nulidad. De la misma manera ha señalado que posterior a presentar esta denuncia recibió llamadas
intimidatorias. ¿Quién podríamos pensar que es este señor José Regato Cordero y a qué interés se responde? Claro, ya, vea usted, es justo lo que le digo yo, ¿no? Pero el tema acá es que hay un poco de conceptos desaprensivos de la gente cuando en los medios de comunicación comenzaron a atacar a la fiscal, al actual fiscal. ¿Qué culpa tiene la fiscal de que aparezca un individuo empujado por una mafia o un cartel como que estuvo presente en todos los actos del gobierno anterior, empujados por ese cartel, presente una denuncia? La fiscalía tiene que recibir de conformidad con la ley todas las denuncias. O sea, ahí no hay responsabilidad. Toda la gente dice, ¿por qué la nueva fiscal correísta ha dado paso a una denuncia de esa naturaleza? No, tienen que recibir. Y en el proceso de hacer, una vez que analicen la denuncia correspondiente, tienen que tomar la resolución. Ahí veremos realmente ahí podemos recién calificar la acción de la fiscal, pero en este momento, cuando ha dado paso, porque ni siquiera ella está presente en la planta baja, esperando que presenten las denuncias y ella recibe. Eso es un proceso, es un trámite que se da administrativamente. Estamos, amigos, conversando con el economista Jorge Rodríguez de la Comisión Nacional Anticorrupción sobre varios temas, entre ellos esta denuncia de la Comisión Nacional Anticorrupción a los exmiembros del Consejo de la Judicatura y también otros casos. Mencionaba de algunas denuncias que todavía están a la espera. En este marco y con todo lo que se ha hablado, economista, ¿cómo evalúa este proceso de reinstitucionalización del país? ¿Cómo lo mira? ¿Cómo se ha dado? Lento y muy escabroso en algunos casos. Lastimosamente, aquí veo yo grupos desesperados por captar el poder. Hemos hecho un análisis y pensamos en que una cosa es lo que dice la justicia, otra cosa es lo que dice la legislatura y otra cosa es lo que dice la gente. Y la gente dice que las cosas no caminan. Y no caminan porque tiene una percepción cierta de que a pesar de que se habla del combate a la corrupción, no tenemos resultados. Pero esa no es culpa, por ejemplo, de la Comisión Anticorrupción. ¿Cuál es nuestra obligación? Es recopilar los datos, establecer las pruebas, el poder presentar ante la Fiscalía, porque ese es el camino legal. Nosotros no venimos aquí a armar una alaraca alrededor de lo que estamos diciendo, sino que necesitamos es darle el poder a la ley. Y lógicamente hacemos a través de la Fiscalía. En la Fiscalía, si nos archivan, evidentemente lo que tenemos que estar es denunciando completamente a quienes hacen esos actos. Pero el país lastimosamente no camina, adicionalmente también por la inestabilidad política. Usted ve que hay funcionarios que ya comienzan a coger el tino en su función y al día siguiente son cambiados. Y nuevamente el siguiente entra, pero de una manera bastante improbable de que puedan dar resultados, porque la mayor parte de gente que es nombrada en este gobierno son mediocres, tan mediocres como los que eran en el gobierno anterior. Y con esa evaluación, economista, ¿qué podemos esperar los ecuatorianos? Se viene ya marzo, un periodo electoral, y pues la cosa sigue, ¿no? Bueno, como comisión nosotros tenemos ya establecido un camino, una ruta que nos dirá especialmente el verificar que aquellos que son candidatos pues no sean los mismos que teníamos con anticipación, pero adicionalmente hay gente buena, pero también la mayor parte son mala. Y digo, es gente mala porque han pasado de cargo en cargo, no han hecho una labor que sea encomiable ni destacable, y adicionalmente también se han hecho ricos. Entonces yo creo que también un poco es nuestra obligación ir diciéndole a la gente, comencemos a pensar en que vamos a tener un montón de candidatos, analicemos quiénes son, que no nos metan en la cabeza solamente a través de lo que es la publicidad y lo que es la propaganda, sino especialmente analizando un poco cómo vivieron, cómo viven y qué es lo que quieren hacer. Porque usted ve el montón de ofertas que nos hacen en campaña, pero básicamente no pasa nada. Todo sigue exactamente igual, con un problema adicional en que la impunidad sigue haciéndose más grande y lógicamente la gente sigue desencantada de que la política acá lo único que sirve es para enriquecer a los más vivos. Bien, son las palabras del economista Jorge Rodríguez. Gracias, economista, por estar en nuestros micrófonos. Muchas gracias por la invitación de usted. Muy bien, amigos, vamos a una breve pausa, son las 7:30 en punto. Regresamos con más.
sé. Esteban. Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Tú, ven acá. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento la puedes sentir. La vida. Estamos de regreso. Quito cuenta contigo, así como nosotros podemos contar con el metro, el mayor proyecto de movilidad que la ciudad haya emprendido en su historia, construyendo juntos el futuro. Es un mensaje de la AMT. Y también hoy es para un estreno y los martes son para compartir con alguien especial una peli. Llama a tu novio, novia o alguien que te guste porque tus tarjetas Banco Pichincha te dan 2x1 en entradas y un agrandado de canguil en multicines. Hoy es para un estreno con tus tarjetas Banco Pichincha. Las 7:34, amigos, continuamos y les recordamos también que este espacio se televisa a través de Telesucesos, se transmite en Canal 29 UHF en señal digital, Canal 29.1 HD, también en TV Cable, Canal 73, Claro TV, Canal 43 en Facebook en tiempo real como Telesucesos Quito. Y por supuesto que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales, nos encuentran en Twitter como @radiosucesosdc. Pueden interactuar con el hashtag Noticiero Sucesos. También nos encuentran en Facebook, en Radio Sucesos, Música Excepcional. Y dicho esto, vamos a introducir el tema que viene a continuación. Y para ello hemos invitado al doctor Andrés Páez. Es sobre esta denuncia en contra de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Justamente el ex asambleísta Andrés Páez llegó la mañana de ayer a la Fiscalía General. Esto para reconocer su firma y rendir su versión sobre una denuncia que puso en contra de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Con documentación en mano ingresó a la Fiscalía para relatar los detalles del ingreso de enero a la cuenta de María Alejandra Vicuña por parte de su ex asesor Ángel Polibio Sagbay. El ex funcionario durante el primer periodo de Vicuña como asambleísta aseguró que tuvo que pagar para mantenerse en su cargo y poder ascender. La segunda mandataria ha insistido en que lo denunciado son patrañas y que los depósitos en su cuenta fueron voluntarios, no solamente de Sagbay, sino también de otros militantes de la Alianza Bolivariana Alfarista. Por estos hechos, Andrés Páez ha sostenido que deberían investigarse los delitos de concusión, tráfico de influencias y también enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la diligencia prevista para ayer no se había cumplido porque Vicuña pidió el diferimiento debido a que tenía que acudir a otra cita con su abogado. Así pues, este miércoles tendrá que rendir su versión Sagbay y la próxima semana Andrés Páez. Bueno, cuéntanos, doctor Andrés Páez, bienvenido. Cuéntenos cómo le fue ayer en esta diligencia. Se aplazó, tendrá que rendir su versión la próxima semana. Gracias, Verónica. Buenos días. Sí, efectivamente es un derecho de la señora Vicuña el solicitar el diferimiento. Ella demostró que su abogado tenía otra diligencia que cumplir y no podía asistirla.
durante mi declaración. Por lo tanto, la Fiscalía decidió postergar mi declaración. Seguramente se realizará la próxima semana. Ayer presenté el respectivo escrito. Entiendo yo que luego de receptadas las declaraciones del señor Sagbay y de quien habla, la Fiscalía le convocará a la vicepresidenta de la República designada por la Asamblea para que ella también rinda su versión dentro de este proceso. Creo que fue muy importante el poder llevar este tema al nivel de la Fiscalía, de manera de que se estructure una investigación más allá del impulso fiscal que podría haberse dado y que lo anunció la fiscal subrogante, cuya actuación, estimo yo, tiene que ser felicitada por la opinión pública, porque yo presenté una denuncia el día martes y el miércoles en la noche estaba siendo ya despachada, cosa que es muy rara en nuestro país porque nos acostumbramos a presentar una denuncia y que no nos convoquen nunca, o que nos convoquen 2 o 3 meses después recién para reconocer la firma. Creo que este es un paso importante que hemos dado, y sobre todo creo que sintoniza con una demanda de la ciudadanía de poner al descubierto este tipo de situaciones que han sido verdaderamente nefastas y reprochadas por todos, ya que hay un cansancio en la ciudadanía de que el país va de escándalo en escándalo. Cada semana surge un nuevo escándalo, y eso es lo que desgraciadamente fatiga a la sociedad frente a las expectativas de salir por fin de esta pesadilla que ha durado ya 10 años y más. Y por lo tanto creo yo que la vicepresidenta ha quedado en una situación, por decirlo menos, incómoda, ya que luego de esta diligencia en la mañana, el presidente a mediodía ya le dejó sin funciones. Esto significa que, en definitiva, está sin hacer nada. Y creo que el mensaje del presidente, aparte de ser claro, es positivo, porque está expresando que no van a tolerar ningún tipo de situación indeseable, y creo que la ciudadanía ha visto con buenos ojos esta actuación también del presidente. Mucha gente recordaba el caso del ex vicepresidente, ahora pues preso, Jorge Glass, donde también Lenín Moreno le había dejado sin funciones hasta defenderse. Sí, efectivamente, y claro, el desenlace es conocido por todos. Luego finalmente salió de la función que ocupaba, fruto del fraude del 2 de abril, porque aquí también hay que echar los ojos para atrás. Verónica, hace poco en el Brasil votaron más de 100 millones de personas y no hubo apagón informático. Y 1 hora después del proceso electoral ya todos sabían cuál había sido el resultado de la elección. En Colombia hace pocos meses votaron más de 22 millones de personas. Y 1 hora después se sabía el resultado electoral y no hubo apagón informático. Solo en el Ecuador hay estos apagones promovidos por este sinvergüenza de Juan Pablo Pozo, que es el artífice del fraude. Entonces, fruto de eso, ahora vivimos una situación de ilegitimidad en estas funciones. Y fíjese usted que las 2 personas que han pasado por la vicepresidencia en el actual gobierno han sido duramente cuestionadas por la opinión pública, sobre todo por este tipo de acontecimientos. Creo yo que hay que mirar también quiénes son los que ofrendaron sus votos para que la señora Vicuña llegue a ese cargo. Claro que la terna también era verdaderamente impresentable, y creo que ahora, si es que se produce un desenlace parecido al de Glass con la señora Vicuña, el presidente tendrá que pensar seria y sesudamente en cómo estructurar una terna, porque ya se lee en las redes sociales de ahí a gente claramente vinculada con el correísmo. Y yo lo que pregunto es, ¿por qué tiene que ser alguien vinculado con el correísmo? O sea, si hay millones de ecuatorianos, de gente calificada, de gente con merecimientos, de gente muy capaz y gente correcta y honorable, ¿por qué tiene que ser esta gente que son cómplices de esta tragedia, aunque se hayan salido, aunque hayan luego denostado en contra del dictador? ¿Por qué tiene que ser esa gente? ¿Acaso no hay una sociedad en donde se cuentan con miles de personas calificadas? Entonces sí creo que viene un desafío también para el presidente de la República de escoger bien a quien potencial o eventualmente le sustituya a la señora Vicuña, porque es evidente, y creo que es un criterio ya generalizado, de que la señora Vicuña está en una situación crítica, por decirlo menos, y prácticamente un desenlace de su salida es el escenario más probable.
Doctor Andrés Páez, ¿por qué denunciar ante la Fiscalía a María Alejandra Vicuña por delitos de concusión, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito? ¿Hay pruebas para ello? La concusión, en mi opinión, tiene un serio indicio a través de la declaración juramentada que formula este señor Ángel Polibio Zagbay. Ahí él menciona una cosa, dice que ha sido obligado a entregar contribuciones. Ahora bien, el señor se acredita que ganaba alrededor de $2.600 al mes y entregaba $1.400, pues eso es más de la mitad de su sueldo. Eso no es una contribución partidista, eso es un despojo de su sueldo, de sus ingresos. Eso no está bien, eso es incorrecto. ¿Y qué es lo que la gente reprocha? Dice, aparte que tienen a todos los parientes en el sector público, que tienen sueldazos, que tienen avión, carros, guardaespaldas, choferes, facilidades, celular, etcétera, etcétera. Encima de eso le quitan la plata a los empleados. O sea, eso es lo que la gente dice y con eso sintoniza la denuncia. Por otro lado, yo, y a ustedes les consta, varios meses atrás saqué un video que ayer vi tiene ya 1,5 millones de reproducciones. Es una cosa inverosímil en nuestro país. Es una cifra que ha roto récords. 1,5 millones de reproducciones en Facebook, sin contar con las reproducciones en WhatsApp, que es muy difícil de contabilizar, y tampoco las de Twitter, que no las he contabilizado. Pero cuando estamos hablando de ese video, yo meses atrás ya había mencionado que existían varios parientes de la señora Vicuña en funciones públicas, y di los nombres, di los cargos y di las instituciones, e incluso en algunos casos di las remuneraciones. Esa es la información que yo voy a entregar a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque el artículo 228 de la Constitución claramente establece que para el ingreso al sector público hay que superar un concurso de méritos y oposición, con 2 excepciones: que sea funcionario de elección popular o que sea funcionario de libre nombramiento y remoción. Supongo que entre los parientes de la señora Vicuña puede haber 2, 3 que sean de libre nombramiento y remoción. Por ejemplo, una prima de ella que es viceministra de Ambiente. Probablemente está fuera del alcance del 228 de la Constitución. Pero el resto son personas que debieron haber ingresado por concurso. No lo hicieron. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen ahí? ¿Cómo ingresaron? ¿Y de qué se favorecieron? Aquí no hay meritocracia en el Ecuador. Aquí hay familiocracia. Aquí hay palancocracia. Y eso es lo que a la gente también le indigna. La sociedad repudia. ¿Por qué? Tenemos 6 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo. Y tenemos miles de ecuatorianos con el título bajo el brazo que andan buscando trabajo, cualquier trabajo. Gente con posgrados, que tiene a veces que aceptar un trabajo de $500, $600 para parar la olla. O sea, esa es la verdad. Y la gente dice, ¿por qué no nos llaman a nosotros, que somos gente más calificada, que tenemos merecimientos para ocupar cargos públicos? Y encima de eso, Verónica, ya hay 6 parientes más. Ya me llegó la información, 6 parientes. Ayer la llevé a la Fiscalía. Ahora la voy a divulgar. Porque no hay derecho. O sea, una persona que tenga 26 parientes en el sector público. Por favor, eso es impresentable. Y claro, el enriquecimiento ilícito, que es la tercera figura, es porque se producen estos depósitos en la cuenta personal de la señora Vicuña. Las sociedades, de hecho, también pueden abrir cuentas bancarias. Claro, ella dio una explicación para esta situación, que era una sociedad de hecho y que pues no tiene su cuenta propia, aunque luego en Los Ríos se conoció que tenía una personería jurídica esta organización ABA. Sí, pero podrían haber abierto una cuenta en un banco de cualquier parte del país. Las compañías, al momento de iniciar su proceso de constitución, abren una cuenta de integración de capital, sin ser personas jurídicas todavía. Las sociedades, de hecho, pueden abrir una cuenta. Entonces, ¿cuál es el problema de la señora Vicuña? Los dineros están depositados en su cuenta personal y no en la cuenta de este movimiento. Entonces, no hay explicación para eso. La explicación de la señora Vicuña es que son contribuciones de sus militantes. Primero vemos, por el lado del señor Zagbay, que eso no es contribución, eso es un despojo. Y en segundo lugar, lo que la gente se pregunta es, ¿a dónde fue ese dinero? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo con ese dinero? Y estamos hablando de centenares de personas. O sea, estamos hablando de una cantidad considerable de dinero depositado en esas cuentas. Y eso es lo que la sociedad exige, un esclarecimiento. No es un capricho de nadie. Es la exigencia de que haya un esclarecimiento. Porque la sociedad pide eso a gritos. Y ya no más corrupción, no más impunidad.
Eso es lo que la gente pide y mi denuncia sintoniza con eso. Y yo no necesito un cargo público para hacer esto porque yo he venido trabajando en la fiscalización al correísmo. Esta es una tarea que no puede pararse porque recién estamos raspando un poquito, porque ya hay facilidades, porque hay una fiscal que da lugar, porque hay un contralor que ya oxigena el ambiente, porque hay un procurador dispuesto a ayudar a la sociedad. Antes no había. Entonces ahora por lo menos estamos comenzando a hurgar en las cuentas del correísmo para ayudarle al gobierno a cumplir con una meta de la sociedad, que es recuperen lo que se robaron. Verónica, son 70.000 millones. Para dimensionar eso, tenemos que hablar de 2 presupuestos generales del Estado. Es decir, todo lo que el Estado se gasta en 2 años, en sueldos, inversiones, obras públicas, compras, etcétera, etcétera. Todo lo que el Estado gasta en 2 años, que es una cantidad aproximada de 70.000 millones de dólares. Y eso es lo que se llevaron. No lo digo yo decía 60.000, ahora dijo el BID, no señor, está equivocado, son 70.000. Es que hemos perdido la proporción de lo que cuesta el dinero. 70.000 millones, Verónica, que no se recupere un centavo. Es lo que a la gente también le preocupa, le indigna. Y por eso hay que decirle aquí, nuevamente le digo al presidente de la República, sin ningún compromiso. Yo no aspiro a ningún cargo en este gobierno. Pero yo puedo ayudarles con información, dándoles elementos para que ellos puedan recuperar el dinero. Ellos tienen las instituciones en sus manos para recuperar, aunque sea una parte de lo que se han robado, esta peligrosa banda criminal llamada Alianza País. Ahora, sobre esta denuncia contra María Alejandra Vicuña, usted menciona son un total de 26 parientes que están en cargos públicos en estos momentos. ¿De dónde salieron? ¿Cómo se colocaron? ¿Quiénes son estas personas? Eso es lo que la fiscal nos tiene que ayudar a investigar. Yo le voy a entregar algunos documentos que van a ser, digamos que la punta del ovillo. Y luego se irá a cada institución y lo que tiene que hacerse en cada institución es, páseme el concurso de merecimientos y oposición de esta persona. Así de simple. Si no hay concurso de merecimientos y oposición, ¿cómo ingresó? Allá van a decir, contrato ocasional. Ah, bueno, pero el 58 de la LOCEP dice que el contrato ocasional dura 1 año y se puede prolongar máximo por 2 años y solamente para circunstancias extraordinarias y necesidades puntuales. Se justificó eso. Y si después de los 2 años han seguido laborando en el sector público, la pregunta es, ¿cómo hicieron para quedarse? Claro. ¿Cómo hicieron para quedarse? O sea, hay tanta gente que tiene contrato ocasional y ahora en diciembre les están notificando. Y la gente, algunas personas van a tener una amarga Navidad. Porque claro, van a cobrar su liquidación, su 13º. Y en enero, esa es la pregunta de la gente. Y después, ¿y cómo va a pagar las pensiones de los niños? ¿Y cómo vamos a parar la olla? ¿Y cómo vamos a comprar la comida? ¿Y cómo vamos a tener para una entradita al fútbol o al cine? Esa es la realidad, eso es lo cotidiano de los ecuatorianos. Por eso yo a mucha gente le digo, no te quejes, hermano. Hay trabajo, no te quejes. Si tienes trabajo y es bastante, ahora trabajo es una bendición. Hay que santiguarse y agradecer a Dios, porque hay mucha gente que no lo tiene y uno realmente no sabe cómo se las arregla para salir adelante. Tenemos un ejército de informales, un ejército de gente conduciendo vehículos en la madrugada para ver si con eso reúne 30, 40 dólares y poder parar la olla. La situación es grave. Y le quiero decir otra cosa, Verónica. ¿Cuáles son las ventas que han bajado en el Ecuador en este último tiempo? Arroz, harina, fideo y atún. 4 de los integrantes básicos de la despensa de una familia ecuatoriana. Cuando ya la gente deja de comprar arroz o bajan las ventas del arroz, de la harina, del fideo, del atún, es que estamos en crisis. O sea, por favor, ecuatorianos, más allá del tema electoral, enfoquémonos en el tema de fondo, lo grave que resulta esta crisis galopante heredada de estos 10 años de tragedia, de desquiciamiento de las instituciones, de derroche, de robo, de corrupción. La crisis ya está afectando, ya se siente, hay una recesión, la gente está comenzando a vender su carrito en lo que le den, el departamento en lo que le den, arrendando lo que tiene a mitad de precio porque no tiene opción, porque si no, no cobra nada. Tengo un amigo que está arrendando un local comercial solo a cambio de que paguen la pensión del condominio.
Y le digo, bueno, me dice, hermano, es la única forma de por lo menos sostener ese local hasta ver si las cosas se mejoran. Ojalá se mejoren. ¿Qué es lo que pasa, Verónica? Aquí hay que ver el tema de fondo. Si el presidente de la República no convoca a un acuerdo nacional sobre dos temas, el uno, el tema de la generación de empleo y enfrentar la crisis, y el otro sobre la corrupción y la impunidad, le veo un sombrío porvenir al país y al gobierno. Creo que llegó la hora de que el presidente piense seriamente en dar señales positivas, de enfocarse en un gran acuerdo al que tienen que concurrir todas las fuerzas políticas, sin excepción, porque todos somos corresponsables del destino del Ecuador, más allá de las diferencias, más allá del fraude, más allá de lo que haya pasado. Tenemos que mirar y velar por el Ecuador. Ahora, finalmente, doctor Andrés Páez, ¿cómo ve esta cirugía mayor contra la corrupción que anunció el presidente Lenín Moreno? ¿Se está cumpliendo? ¿Avanza muy lento, como es el criterio de Jorge Rodríguez de la Comisión Nacional Anticorrupción? ¿Usted qué cree? Coincido, y yo destaco y aplaudo el papel de Jorge Rodríguez, que él con Germán Rodas, la doctora Isabel Robalino y otras personas muy destacadas están haciendo una gran tarea como Comisión Anticorrupción. Yo coincido con esa apreciación de que va lento esto. Espero que la respuesta no sea vamos lento pero seguro. No creo que se trate de eso. Hay tanto que escarbar, hay tanto que investigar. Y lo más grave es que a ratos no nos paran bola. Me parece muy bien. Yo aplaudo, la Comisión Anticorrupción ha llevado a la Fiscalía ahora el caso de las construcciones escolares, judiciales. Yo tengo documentos sobre 300 millones de construcciones escolares. En la época del Consejo de la Judicatura de Transición, Paulo Rodríguez, Fernando Llávar y una señora Tania Arias. Y tengo documentación sobre otros temas. Y Fernando Villavicencio tiene un arsenal de documentos sobre el sector petrolero. Y tengo yo una enorme información sobre los atracos en el Seguro Social. Y así sucesivamente. Es decir, algo está faltando en el gobierno. Falta una decisión política más determinante. Le he dicho al presidente y aquí se le repito. Hay varias empresas a nivel mundial que se encargan de rastrear los dineros que se han robado. Y cobran una comisión. Y creo que todos estamos de acuerdo en que se pague esa comisión, pues porque es un trabajo. Pero que se recupere. Si se van a recuperar 1.000 millones, que se queden con 100 millones, bueno, ya tenemos 6.900 a favor, ¿no? Me parece razonable. Pero también hay que ayudarle a la Fiscalía. Y las instituciones tienen que dejarse ayudar. ¿Por qué? Porque hay que leer las redes sociales. ¿Qué es lo que dice la gente? Entre ellos se tapan. Si son de lo mismo. La gente también dice una cosa. Si el señor presidente fue vicepresidente 6 años de estico, y resulta que en 6 años no se dio cuenta que pasaba algo raro y que las fortunas comenzaban a crecer inusitada e insolentemente. Eso es lo que el país reclama. Entonces, yo sintonizo con lo que leo todos los días en las redes sociales. La gente dice, bueno, ¿hasta cuándo? Pero recuperen el dinero. Yo también creo que es importante el rol que está cumpliendo la doctora Diana Salazar, una persona muy correcta que está al frente de la unidad de análisis financiero. Entiendo que está adelantando algunos informes. Creo que hay que darle todo el apoyo institucional a esas instancias. La Contraloría ha destapado algunos temas, me parece muy importante. Da la impresión de que falta una decisión política más firme. No puede haber una actitud tan contemplativa con los principales sospechosos. Yo denuncié hace unos 5 meses, Verónica, que 2 de los involucrados en la red de corrupción del Ministerio del Interior se fueron sacándose el grillete. Está en mi Twitter, señores que me escuchan. Lean mi Twitter. Ahí está un señor Platanov y su esposa. Se sacaron el grillete y se fueron. La señora de nacionalidad chilena ahora está en Chile, hija de un embajador del gobierno chileno. Se sacaron el grillete, le dejaron conectado en un interruptor. Ahí le encontró la policía el grillete, se largaron. 5 meses atrás dije, cuidado, esto pueda pasar en otros casos. Mi familia vivió la tragedia en carne propia por la persecución de Correa. A mi hermano lo arrestaron y después le pusieron un grillete durante 10 meses. Y nosotros vivimos lo que era el grillete. A cada rato lo llamaban, a las 4 de la mañana lo llamaban.
En una reunión social lo llamaban con un parlante que tiene el grillete. Presentes en la UPC, presentes en la fiscalía. Y tenía que estar todo el tiempo hostigado, vivir un verdadero suplicio con el grillete. ¿Qué pasó con Alvarado? Porque es muy raro lo de Alvarado. O sea, un día aparece el grillete en la quebrada y el señor se va hasta agradeciendo por dejarle escapar. O sea, eso es lo que le indigna a la gente. Y quiero insistir, no se puede tener posiciones contemplativas frente a los grandes rateros del correísmo. Ya nos ha hecho una burla, pero dolorosa, Fernando Alvarado. ¿Cómo se puede uno estar tranquilo frente a lo que está pasando? O sea, ¿cómo uno puede, en definitiva, pensar que mañana le pondrán grillete a otra persona y también se va? No, pues, no puede ser así. Entonces, hay que tomar medidas más categóricas. Y ojo, el delito al que se le denuncia a la señora Vicuña es un delito imprescriptible. Imprescriptible. O sea, ese delito tendrá que ser juzgado en cualquier momento. Y no se puede tener una actitud contemplativa con nadie. Cualquiera que sea su color, su orientación, no se puede. Porque la gente dice no más corrupción, no más impunidad. Eso es lo que pide la gente. Bien, estamos conversando con el doctor Andrés Páez sobre esta denuncia contra la vicepresidenta Vicuña, ahora sin funciones, y quien ha pedido una licencia de 30 días sin remuneración para defenderse. Pero después de que el presidente le quita las funciones, dice que ha pedido la licencia. Así parece, ¿no? Eso dice que muy tarde, porque señora si vicepresidenta. Porque ella presentó en la mañana el escrito, inmediatamente debió haber anunciado, he pedido licencia. Y creo que el país lo hubiera visto con buenos ojos, créame. Porque hubiera dicho, es una actitud decorosa en medio de esta situación. Pero el presidente le dice, ¿sabe qué? Queda sin funciones. Ah, no, ahora pido licencia. La gente no es tonta, Verónica. El Ecuador cambió, el mundo cambió, pero el Ecuador cambió. Hace 10 años, la gente, para enterarse de las cosas, sintonizaba los noticieros y compraba el periódico. Varios periódicos. Se enteraba de las noticias de Quito, de Guayaquil. Ahora la gente tiene la información en el celular. Está esperando estas enormes filas de tráfico que se forman en Quito. Y está con el celular en la mano, está mirando las noticias y se entera. La gente tiene redes sociales en donde expresa su parecer. Insulta, se desahoga, elogia. Pero ya la sociedad política cambió. Ya no es la época de la regalada gana. Ya se acabó la época de todo vale. Ya eso no existe. Por favor, comprendan, ya se acabó. Ya la gente no puede ser timada y engañada como antaño. La gente ahora está informada. Por eso es que ve con repudio esto. A ver, sin funciones. Ah, entonces presento licencia. Entonces la gente se indigna más. Se indigna más. Porque la gente está enterada de lo que está pasando. La noticia de que le han quitado las funciones circuló en redes sociales con una rapidez inusitada. Todo el mundo en cuestión de minutos sabía. ¿Y cómo reaccionaron los chats? Replicar las informaciones. Y todo el mundo se enteró. Y después sale y a pedir licencia. ¿Qué es esto? O sea, que no pretenda engañar, engatusar a la gente. Por eso la gente se calienta, la gente se enoja, se fastidia. Porque le pretenden engatusar. Y ya no se puede hacer eso. Ya se acabó la política de la regalada gana. Por eso les digo, no pongan esos candidatos correístas en provincias. Antes eran súper correístas y ahora resulta que aparecen con otro número, con otro vestido. Ya se han quitado el verde, ya están con otro color. ¿Qué pasó? Pues la gente no es tonta. No hay como permitir que se laven la cara a los sinvergüenzas cómplices del correísmo. No hay que prestarse para eso. Bien, muchísimas gracias al doctor Andrés Páez, que estuvo en nuestros micrófonos. Amigos, son las 8:01. Vamos a una breve pausa. Estaremos enseguida conversando con la académica socióloga Natalia Sierra sobre justamente este tema de la corrupción. ¿Está institucionalizada la corrupción? ¿Qué está pasando con esta cirugía mayor anunciada por el presidente Lenín Moreno? Vamos enseguida, quédense con nosotros. Verónica, muchas gracias. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales
y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles. Los azotaban y golpeaban, como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. Oliver James. Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos, tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. ¡Preparen! 1, 2. Diferentes palabras describen diferentes personas. Pero ante la ley, hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Yo, this is a story about human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics so worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf, the snake had stolen his vision. But knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk. Ya de regreso, amigos, y hoy es para un estreno de terror, drama, ficción o fantasía. Elige el género que te gusta e invita a alguien para verlo, porque tus tarjetas Banco Pichincha te dan 2x1 en tus entradas y un agrandado de canguil gratis en Multicines. Hoy es para un estreno con tus tarjetas Banco Pichincha. También un mensaje de la cooperativa 29 de octubre. La 29 son alas que transforman vidas. Crédito para microempresarios, para vivienda, viajes, salud y compra de vehículo. Además, cuenta de ahorros, inversiones, tarjeta de débito, servicio médico y esequial, seguro de vida, transferencias en línea y mucho, mucho más. La 29 son alas que transforman vidas.
Bueno, y vamos con información. Los textos sobre las normas deontológicas que debían observar los medios de comunicación y periodistas para difundir información y opiniones serían eliminados de la Ley Orgánica de Comunicación, según lo aprobó este lunes la Comisión de Derechos Colectivos que tramita las reformas a dicha ley. Con ello se derogarán los artículos 9 y 10 de la LOC, cuyo planteamiento provino del Ministerio del Interior y del asambleísta Yanine Cruz, quien explicó que se eliminan los parámetros sobre los cuales el correísmo censuraba a la prensa y a los periodistas. Esta propuesta tuvo el apoyo de la mayoría de votos, pero quedó establecido que debe funcionar la autorregulación y el trabajo profesional de los periodistas como garantía para que su trabajo deba ir apegado a la verdad. Además, se eliminó el numeral 2 del artículo 20 de la LOC sobre la obligatoriedad de los medios de comunicación de generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan la identificación como nombre, dirección electrónica, cédula ciudadanía o de identidad de los ciudadanos que emitan comentarios al pie de las publicaciones electrónicas en las páginas web de los medios de comunicación. También respecto a la profesionalización contemplada en el artículo 42 de la ley, esta no tuvo alteraciones, pues se mantiene el mismo texto que señala que las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de comunicación en cualquier nivel o cargo deberán ser desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación. Esto pues ha sido muy debatido y ha generado un amplio debate en las redes sociales entre quienes están a favor y en contra. Pero vamos a hablar acerca de otro tema, y es la prisión preventiva, que es lo que obtuvo ayer Pablo Romero, exsecretario nacional de la Inteligencia de la SENAIN, por el delito de peculado, pues no habría presentado justificaciones y los respaldos que entregó no corresponden a la realidad para el pago de $100,000 a una fuente humana denominada El Ruso dentro de la operación de contrainteligencia denominada Caminito. Junto a Romero, que tiene orden de prisión mientras se mantiene prófugo, y a quien la fiscal general Ruth Palacios califica de autor del delito de peculado, también serían procesados los exfuncionarios de la SENAIN Cecilia Santillán, Walter Olaya y Jorge Garzona. Estos últimos, la Fiscalía los ubicó en calidad de coautores y deberán presentarse cada 15 días en la sala de corte del Guayas. No podrán tampoco salir del país. 90 días durará esta instrucción fiscal. En este caso, mientras dure la misma, los 4 procesados tendrán prohibición de enajenar bienes y se les retendrán los fondos que estos poseían por un monto de $100,000. Esta investigación del delito se habría iniciado en la Fiscalía a partir de un examen especial que hizo la Contraloría en el año 2014 y del que se desprende indicios de responsabilidad penal por un aparente uso irregular de fondos públicos destinados a la SENAIN, cuando los 4 procesados ocupaban cargos que tuvieron que ver con la operación y los viajes relacionados a esta operación denominada Caminito. En este caso hay muchos otros de corrupción y por ello hemos invitado a Natalia Sierra. Ella es académica, socióloga, para reflexionar justamente sobre la corrupción en el Ecuador. La pregunta es, Natalia, ¿está institucionalizada? Tantos casos que vemos todos los días que parece que ya no nos sorprende. Una vicepresidenta que recientemente fue despojada de sus funciones para que se defienda justamente de delitos que se habían cometido cuando era asambleísta. También ya tuvimos un vicepresidente que le pasó lo mismo y que ahora está preso en un centro de rehabilitación en la Tacunga bajo una huelga de hambre. Tantos y tantos casos que escuchamos diariamente. ¿Está institucionalizada la corrupción? Natalia, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Lamentablemente yo creo que hay que remitirse a la historia del funcionamiento del Estado en nuestros países y particularmente en el Ecuador. O sea, la historia del Estado ecuatoriano es una historia de los sectores gobernantes, las élites gobernantes, siempre funcionando en atención a intereses particulares y no a los intereses generales de la sociedad, de la mayoría de la población. Es decir, más o menos los gobiernos que se han sucedido en la administración del Estado ecuatoriano, de una o de otra manera, lo que han hecho es usar el Estado para beneficiar a ciertas élites económicas. Esto es la historia, es decir, no creo que debemos pensar que esto solo ha sido en los últimos 10 años, ¿no? Con esto no quiero justificar lo que pasó en los últimos 10 años, pero es lamentablemente la historia del funcionamiento de la institucionalidad política de este país. Si nosotros tomamos esta, digamos,
esta perspectiva histórica, claro que está institucionalizada la corrupción, lamentablemente está institucionalizada, ¿no? Por eso es que más allá de las leyes que se dicten en contra de la corrupción, como ya es algo que opera en la propia estructura del Estado, difícilmente las leyes la paran, ¿verdad? No, y creo que deben existir esas leyes, se debería poner atención en las leyes de sanción a actos de perversión de la norma, ¿no?, que permite la buena convivencia. Pero esto es algo que debería pensarse tanto a nivel estructural como a nivel histórico, para tener una idea de cómo poder desmontar esto, ¿no? Esta histórica, digamos, práctica, ¿no?, de los gobiernos, de las élites gobernantes, de hacer acuerdos con ciertos sectores económicos. Eso también no es de hace 10 años, eso es de la historia de este país. Claro que en los 2 últimos años, 10 años, perdón, esto fue medio escandaloso, ¿verdad? Y además tuvo el contexto latinoamericano donde se destapó esta articulación corrupta entre los gobiernos con las corporaciones, ¿no?, económicas. Quizás se destapó porque fue un periodo de alto ingreso de capital por efecto de los precios altos de los commodities, de las materias primas. Es decir, entró tanto capital a América Latina que obviamente esto hace que esta alianza corrupta entre los gobiernos y las corporaciones se vuelva tan visible, ¿no?, por la cantidad de dinero que entró. Entonces tenemos el caso famoso que es Odebrecht, pero no es solo ese caso. Son varios casos de corporaciones que entran a lucrar de los recursos que entran a la sociedad vía Estado, ¿verdad? Es decir, una forma de acumulación de capital. Y con esto quiero decir que la institucionalización de la corrupción tiene que ver con una manera de operar de la economía que se extiende y va colonizando las instituciones políticas. Es decir, es una forma de operar de la economía que termina trascendiendo los controles políticos, ¿no?, que tienen que venir del Estado, por acuerdos con los gobiernos, y acuerdos que han atravesado el ejercicio de la democracia representativa, ¿no? Porque todo mundo ahora sabe que las elecciones, donde se eligen los gobiernos que van a administrar el Estado, están atravesadas por la lógica económica de lo que se llama la mercantilización de la democracia. Es decir, las corporaciones comienzan a invertir en los candidatos que posiblemente van a llegar a gobernar, ¿no es cierto?, a administrar el Estado. Y es una inversión que alguna vez yo decía recién también, que es una inversión que es como el juego de la bolsa, es decir, corporaciones que invierten a los candidatos más opcionados, porque luego, claro, el momento que cualquiera de estos llega, tiene que devolver la inversión. Es decir, entonces la política se ha vuelto una especie de espacio de inversiones capitalistas que buscan ganancias. ¿Y cómo son las ganancias? Las ganancias son que cuando el candidato, quien ha recibido estas inversiones, tiene que devolver ese apoyo, digamos, ¿no?, ese apoyo de grupos económicos. ¿Y cómo lo devuelve? Beneficiando a estos grupos con los contratos estatales. ¿Ya? Esa es la corrupción más grande, más, digamos, la que define esta institucionalización de la corrupción. Claro, con esa como base tenemos que los funcionarios públicos, ¿no es cierto?, terminan metidos en esa lógica porque el Estado está así, está articulado así. Entonces, claro, con esto no quiero quitar responsabilidad individual de las personas que cometen estos actos de corrupción, pero sí quiero decir que es más allá de las personas. Y por lo tanto, si nosotros buscamos sanear a la sociedad, no deberíamos solo ubicar, digamos, la sanción al individuo, sino deberíamos exigir como sociedad que haya un desmonte de la institucionalidad de la corrupción, lo que supone una transformación profunda en la institucionalidad política, es decir, en el Estado, ¿no? Que no solo estoy hablando de leyes, porque leyes hay, sino de un hábitus que está
organizando la forma de operar del Estado, ¿no es cierto? Entonces es el tema de por ejemplo, cómo se adjudica los contratos, ¿no? Hay un montón de mecanismos como declarar en estado de emergencia, como de hacer concursos que están arreglados de antemano. Incluso esa plataforma de compras públicas que se suponía iba a sanear, es simplemente una especie de legitimación de mecanismos que ya venían operando. Es decir, yo hago los acuerdos antes de sacar la licitación por la plataforma, y entonces los que ya están, digamos, escogidos, solo lo que hacen es entrar a la plataforma con conocimiento anticipado. Es decir, está en todo el Estado. Por lo tanto, yo creo que la sociedad, porque no va a ser de otra manera, tiene que movilizarse para exigir que la economía no se sustraiga de los controles estatales y que el Estado ciertamente controle los negocios, ¿verdad?, en función del beneficio de toda la sociedad. Y un ejemplo de esto tenemos ahora en Francia. El gobierno acaba de dar un paso atrás en las medidas por la movilización social, que es lo único que creo que puede detener este flagelo actual, porque no es solo en el país. La corrupción está operando en todo el mundo porque el capitalismo ha asumido una forma mafiosa de operar, ¿no? Lo que nosotros decimos corrupta, es decir, metiéndose a colonizar todas las otras dimensiones de la vida social en función de la ganancia. Claro, estamos hablando de que esta corrupción está institucionalizada, de que también la política se ha convertido en un negocio y que pues esta forma de corrupción no es solamente del Ecuador, sino de toda Latinoamérica, en el mundo, es todo un sistema. Ahora, sobre el tema de las movilizaciones, ¿estas no generan caos? Por ejemplo, recién vimos esta movilización que intentaron hacer los taxistas en Quito nada más y que casi intentaron paralizar la ciudad. A la final no sucedió, pero ya los estudiantes se quedaron sin clases, es decir, se mermó de alguna manera los derechos del otro. ¿Cómo llegar a un equilibrio frente a exigir un derecho y no generar un caos o no afectar los derechos de los otros? Lo que pasa es que las movilizaciones sociales deben ir articulando un horizonte claro político que permita juntar las distintas luchas en función de un proyecto de sociedad justamente que beneficia a las mayorías, ¿no? Sí, no se va a beneficiar a todos, nunca es así, porque la sociedad tiene demasiadas contradicciones, pero sí se buscaría que la mayoría de la población sea beneficiada, ¿no es cierto? Porque claro, a veces hay movilizaciones de ciertos sectores que en definitiva frente a los intereses de la mayoría son minoritarios y que buscan un interés muy particular, claro. Pero de todas maneras, incluso estos sectores tendrían que entrar en procesos de diálogo de la sociedad para articular proyectos comunes que permitan justamente avanzar en derechos, ¿no?, a toda la sociedad. Pero claro, uno también entiende que hay un sector a veces que se moviliza y por ciertos poderes puede crear incomodidad en el cotidiano de la vida, ¿no?, como es el caso de los transportistas, porque bueno, ellos y también tienen los carros que paralizan y todo. Y también habría que debatir el resto de la sociedad qué es lo que está pidiendo cada grupo. El asunto es que la sociedad en general tiene que estar preocupada no solo del funcionamiento del Estado, que tiene que estar preocupada, y de cómo cada grupo político gobierna el Estado cuando llega a esa situación, sino que debe también interesarse por las demandas de los distintos sectores de la sociedad, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos que ir hacia la politización de la sociedad, no la politización esta formal que está tan desprestigiada, ¿no?, sino la politización como la capacidad de la sociedad de pensarse en sus distintos intereses, en su diversidad, en sus conflictos, en sus contradicciones y en sus acuerdos, ¿no? O sea, ¿qué posición, por ejemplo, la sociedad tenemos respecto a una demanda particular, como tú ponías el caso de los taxistas? Es decir, esto deberíamos debatir. Es decir, esta demanda es una demanda que de alguna manera no solo beneficia a este grupo, sino que beneficia y contribuye a una mejor convivencia. ¿Qué posición tenemos frente a eso? ¿Sí? Yo creo que para evitar el caos, ¿no?, es necesario generar
un debate, un diálogo real en la sociedad. Ahora, hay momentos en que el caos no se puede evitar, o sea, tampoco podemos pensar que se puede eliminar el caos, porque el caos también, ciertos momentos de caos, es parte de la convivencia de la sociedad, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, lo que pasa en Francia no es los taxistas, ¿no? Es toda una sociedad movilizada, y eso hay que entender también. Es decir, ¿y por qué se moviliza? Porque quizás hay políticas de los gobiernos que van afectando a la reproducción de la vida, ¿no? O sea, también depende de cómo una determinada demanda termina convocando a toda la sociedad. Es decir, yo considero que cuando toda la sociedad se está movilizando, es decir, debería los gobiernos y los estados poner atención, ¿no? Porque no es un sector. Un sector puede causar caos por la forma, no sé, determinada en que se moviliza, pero cuando es toda la sociedad la que moviliza, quiere decir que esa institucionalidad política que representa o se entiende que representa a la sociedad debe revisar, porque al final el sustrato, ¿no?, de la institucionalidad política es la sociedad. Es decir, el Estado no puede ponerse sobre la sociedad, porque el Estado se supone que expresa la sociedad. Y cuando la sociedad se moviliza buscando que ciertas decisiones que vienen del gobierno, que administra el Estado, cambien, tiene que cambiarse. Porque al final no se supone que el mandante es el pueblo, es la sociedad. Entonces, digamos, cuando uno ve la movilización social, también debe analizar el carácter y la cualidad de esa movilización, toda la sociedad, porque al final la sociedad se moviliza, somos nosotros los que nos estamos movilizando, ¿no es cierto? Y si se moviliza una parte de la sociedad, también debe preocuparnos a la otra parte que no se moviliza, cómo vamos a asumir esa movilización. Ahora, lo cierto es que frente a los hechos de corrupción, que ya se han vuelto una especie de práctica de los gobiernos, y no veo otra posibilidad de que la sociedad se movilice y exija realmente que se replantee la convivencia política, es decir, la institucionalidad política, porque sanear al Estado de las prácticas corruptas implicaría realmente desmontar muchas relaciones que ya están hechas de estructuras en el Estado. Y eso es complicado. El asunto es que por evitar el caos, es como que uno no exige. Para poder mejorar nuestras relaciones como sociedad, hay que pasar a veces por momentos caóticos. Es decir, es como una especie de la fiesta ritual de los pueblos ancestrales. O sea, para replantearse, regenerarse la vida común, hay que desmontar aquello que ya no aquellas relaciones que ya no están permitiendo una buena convivencia. Entonces no hay que tenerle miedo a los momentos de caos. De hecho, la sociedad ha avanzado con las revoluciones, ¿no? Y son solo la movilización de la sociedad que nos da miedo por el caos, la que ha permitido avanzar en derechos. Los derechos humanos no se han conseguido por dádiva de los gobiernos ni de los poderes, se ha conseguido por una lucha de la sociedad, luchas y movilización de la sociedad que siempre van a generar caos. Importante, estamos conversando con Natalia Sierra, académica, socióloga, sobre la corrupción, la institucionalidad de la corrupción, quizás ante tanto caso que escuchamos. Ante ello, ¿cómo ve al actual gobierno, cómo está llevando esta cirugía mayor contra la corrupción que lo mencionó desde el inicio de su mandato hace un año ya, un poco más? Bueno, me parece que de entrada no podía hacer otra cosa porque ya había demasiada presión de la sociedad. Pero claro, cuando el gobierno ofreció hacer la cirugía mayor, yo creo que no estaba muy consciente de lo que eso implicaba, ¿no? Me pareció que fue un discurso. Porque la cirugía mayor implica justamente una deconstrucción de estructuras estatales que no se formaron solo en la década anterior, sino que vienen de más atrás. Claro que en la década anterior, digamos, se consolidaron y se sofisticaron estos mecanismos de corrupción. El problema es que el gobierno anterior también estaba gobernando en el gobierno de Alianza País de los últimos 10 años, o ya 12. Y el asunto es que es difícil bajarse unos acuerdos, bajarse unas
alianzas que tuvieron estos dos gobiernos. Y claro, eso es lo que se está viendo, ¿no? Que el momento en que comienza a destaparse van cayendo funcionarios del actual gobierno, porque eran funcionarios que estaban trabajando con el anterior gobierno, ¿no? O sea, lo último que tenemos es la vicepresidenta, antes del otro vicepresidente que era parte del gobierno anterior. Pero cuando se nombró esta vicepresidenta de las tres que mandó el gobierno de Moreno, o sea, era obvio que iba a pasar esto, ¿no? Porque fueron cuadros protagónicos del gobierno anterior. Ahora, a mí lo que me preocupa, y es lo que también uno debería estar atento, es que no se use las denuncias, no se use las investigaciones como parte de acuerdos políticos bajo mesa. O sea, eso también me preocupa, porque eso también es corrupción. Es decir, hay que denunciar los actos de corrupción porque hay que denunciar siempre. Caiga quien caiga, esté implicado quien esté implicado, tenga el costo político de ciertos grupos que tenga, pero no puede ser que yo esté usando la investigación de actos de corrupción y la sanción de actos de corrupción en atención a manejos políticos nuevos, acuerdos políticos, nuevas estructuras de poder político, porque eso no permite realmente un saneamiento de estas prácticas que están en el Estado, ¿no? Entonces, eso sí deberíamos, con esto no quiero decir que no se denuncie, que se denuncie todo. Y también creo que hace falta topar a las corporaciones, a los capitales, a los grupos económicos, porque hasta ahora, que está bien, solo se está revelando o develando la participación de los funcionarios, pero también hubieron empresas ahí que estuvieron trabajando o estuvieron en alianza con los funcionarios de gobierno. Yo quisiera también, ¿no es cierto?, y sería un pedido de la sociedad, que se revise a todas esas empresas que licitaron y que ganaron y que se enriquecieron en la última década y antes. Nosotros podemos decir, la securitización fue eso, la dolarización fue también otra forma de saqueo, y los últimos 10 años también fueron otra forma de saqueo. Quienes llevaron la mayor parte de este saqueo son las corporaciones capitalistas, nacionales e internacionales. Y entonces, si bien se sanciona a los funcionarios que hicieron posible, ¿no?, esos acuerdos, y también que se enriquecieron con otras formas de corrupción más domésticas, debería también hacerse una gran auditoría social a todas las corporaciones que se enriquecen, ¿no?, gracias a estos tratos bajo mesa que hacen con los gobiernos. Muy importante. Y para culminar este diálogo con Natalia Sierra, que ha sido muy ilustrador sobre el tema de la corrupción, ¿qué podemos esperar en los próximos años? ¿Podemos ser optimistas los ecuatorianos de que este sistema que está tan arraigado se desmonte? Yo creo que esperar de un gobierno no es la mejor opción. No creo que hay que esperar, eso incluso en psicología se dice. No esperes que el otro cambie. Decide tú lo que vas a hacer, que es lo único que puedes realmente decidir. Tú no puedes decidir que el otro cambie. Por lo tanto, creo que este principio de la psicología tendría que aplicarse a la sociedad. Nosotros no debemos esperar que un gobierno cualquiera que venga tenga la voluntad o la buena voluntad de sanear a la sociedad. Tenemos que decidir como sociedad, exigir y movilizarnos para que se pare este saqueo histórico de los recursos que son de todos en función de la ganancia de pocos. Es la sociedad la que tiene que tomar esa decisión, no esperar que un gobierno la tome. Muy importante, con esas palabras nos despedimos a Natalia Sierra. Nosotros decimos, el cambio empieza por uno, ¿no es cierto? Sí. Gracias a Natalia Sierra, es socióloga académica, reflexionando justamente sobre la corrupción ante tantas denuncias, ante tantos casos. Es bueno pararse un momento y pensar en lo que estamos haciendo nosotros como personas, como sociedad. Amigos, las 8:30, enseguida estaremos regresando en un diálogo con María Belén Arroyo de Vistazo, que justamente en febrero del 2018 ya denunciaron este caso de los diezmos en la revista Vistazo. Hoy este tema vuelve a cobrar fuerza y pues tanta fuerza que ahora tenemos una vicepresidenta destituida de sus funciones, despojada de sus funciones. Así que enseguida estaremos en un diálogo con ella. No se vayan.
¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? ¡Sáquenme de aquí! Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. Culpable. Siguiente caso. ¡Su señoría! ¡No ha escuchado los cargos todavía! Culpable. Siguiente caso. Culpable. 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 Cadena perpetua. Culpable. Siguiente caso. Solo dámelo. Tranquila. Tranquila. ¿Qué tranquila ni que nada? Tú lo tienes. Un escándalo. No tendría que gritar si me lo das y dejas de parecer un criminal. Yo no tengo tu teléfono. Ay, no por tengo Dios, tu mírate celular. bien. ¿Qué le ofreces ¿Soy al mundo? ladrón por el uniforme? Ay, por favor. De toda la gente que está aquí. ¿Por qué me acusas? Yo Lo no fui. siento, amigo. ¿Qué? Es muy simple, solo quiero que lo devuelvas. ¿Tú me viste? ¿Me viste? Oye, yo sé que tú lo tienes. ¿Dónde están tus Obsérvate testigos? bien, obsérvate ¿Tus bien. testigos? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dices que me viste tú? Oye, dejaste esto en el baño. Amigos llegaron y empezaron a discutir. Hola, linda. ¿Qué tal? Hola. ¡No! ¡Oh! Es una carta para Nick. Quiere que se la demos. Nick, léela. Que la lea, que la lea. Amigos, continuamos con más, las 8:33. Llega Más Lejos Pagando Menos con la venta anual, el annual sale de Michelin. Aprovecha la promoción 3x4 en llantas con balanceo y en llantaje gratis. Encuéntralas en todas las agencias Casavaca, ven a Casavaca y en Llanta tu Carro. Aplican restricciones. Hoy es para un estreno y los martes son para compartir con alguien especial una peli. Llama a tu novio, novia o alguien que te guste, porque tus tarjetas Banco Pichincha te dan 2x1 en entradas y un agrandado de canguil en multicines. Hoy es para un estreno con tus tarjetas Banco Pichincha. A esta hora también revisamos las redes sociales y justamente de última hora se conoció que el primer ministro francés, Emmanuel Macron, justificó la marcha atrás en el impuesto a los carburantes en el que ninguna tasa, dijo, merece poner en peligro la unidad de la nación. Eso lo conversamos con Natalia Sierra hace un momento, lo que logran las movilizaciones sociales cuando se persigue un fin común. También está viral un video que recientemente ha salido en las redes sociales. En Quito, nuevamente, una conductora no se detuvo ante el pedido de un agente de tránsito que casi lo atropella y huye. Hace unos días también se conoció de un caso similar de una persona que arrastró a un agente de tránsito en Guayaquil y que pues ahora tiene algunos cargos y está huida. Así que también este video está viral. Y bueno, sobre la designación del nuevo ministro del Ambiente, Dimitri Barreto, de Diario El Comercio, dice: la sorpresa del día no es el retiro de tareas a la vicepresidenta, sino el nuevo ministro del Ambiente, Marcelo Mata. Dice, fue trabajador de Repsol, revela Humberto Cholango, quien no firmó la licencia ambiental Ixpingo para explotar 7 plataformas petroleras en la zona de amortiguamiento del Yasuní. Ahora pues quien lo reemplaza
quien lo reemplaza, ministro del Ambiente, ex trabajador de Repsol. Hay que ver qué sucede con ello. También Paul Romero informa, María Paula Romo, la ministra del Interior, pedirán una reunión directa con todas las bancadas de la Asamblea para tratar la situación política del país. Esto lo anunció y será su primera acción como ministra del Gobierno, del Interior, de la Política, que ahora pues se fusionan en una sola. También la AMT informa de cierre de vías en los alrededores de la Tribuna del Sur debido a un evento llamado el Tribunazo. Personal operativo gestiona la movilidad, tomar precauciones para quienes estén conduciendo por esas zonas. Y bueno, nos adentramos ya en materia y justamente hemos invitado a María Belén Arroyo, periodista de la revista Vistazo. Y pues tengo una nota que se publicó justamente el 8 de febrero de este año en la edición impresa de revista Vistazo y que si es que la leemos, pues tiene mucha actualidad. Y la voy a leer. Dice, fue la organización política que más recursos públicos recibió en la última década, también la que mayor número de militantes captó. Entre 2013 y 2017 hubo 100 asambleístas de Alianza País. Cada despacho tenía que contribuir con $400 por mes a este movimiento. 18 millones de dólares en 10 años. De lejos, la organización política que más fondos públicos recibió en la última década por parte de las autoridades electorales. Sin embargo, a fines de enero, Alianza País mantenía deudas con el Estado, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, con proveedores y con el Servicio de Rentas Internas, SRI. Solo las obligaciones tributarias se situaban en $140.000 cuando se produjo la ruptura interna en el movimiento. Los últimos meses del 2017, la directiva saliente dejó la sede de la organización incluso llena de grafitis y con palabras de traidores, lo recordamos muy bien. No fue su único legado, también deja dudas sobre el manejo económico en el movimiento más grande del país con aproximadamente 1.2 millones de simpatizantes. No eran contribuciones voluntarias del despacho de cada asambleísta, debía entregar mensualmente $400. Parte la asumía directamente el asambleísta, otra parte, como ya hemos visto, pagaban sus asesores y asistentes. Si bien algunos asambleístas optaron por entregar íntegramente la cuota de los ingresos para no cargar con esta obligación a los colaboradores. Así pues lo explica Cristian Viteri, quien integró el legislativo hasta el 2017. En el año 2016 se separó de las filas del oficialismo, no sin antes denunciar que había un deliberado intento por silenciar casos de corrupción cuyos responsables eran cuadros del gobierno. Él dijo, pagó su contribución hasta su último día en Alianza País. Pero no todos eran cumplidos en el pago, así lo recuerda Viteri. En Carondelet, el entonces presidente Rafael Correa proyectaba cuadros de cuántos de los asambleístas estaban impagos, una especie de muro de la vergüenza, relata Vistazo. Osvaldo Larriba Azuayo, quien también fue asambleísta con la divisa de Alianza País, confirmó esta cifra, $400 por mes por despacho. Pasaba alguien del movimiento recogiendo el aporte por cada uno de los despachos de los asambleístas del movimiento y lo usual pues era entregar en efectivo, como también lo relataba la asambleísta Norma Vallejo. Vistazo abordó el tema con la entonces secretaria ejecutiva del movimiento, Doris Solís, en abril del 2016. Para entonces, ella había argumentado que no se trataba de diezmos y que al recibir las cuotas solo estaban cumpliendo con el Código de la Democracia, el numeral 4 del artículo 339, que determina que los afiliados y adherentes permanentes deben abonar las cuotas y otras aportaciones que con arreglo a la normativa interna puedan corresponderse a cada uno. Vistazo accedió a estos registros electorales entre el 2009 y 2017 sobre los montos asignados a esta tienda política por concepto de fondo partidario. AP recibió la cifra más alta, nos dice Vistazo. Justamente tenemos a María Belén Arroyo, quien ha investigado este tema y que, como lo leemos, esto data de febrero del 2018, hace casi un año, y ahora pues cobra más actualidad que nunca. Bienvenida, María Belén Arroyo. Gracias, Vero. Gracias, Vero, por la invitación. Bueno, ¿cómo podemos revelar sobre este sistema de recaudación que tenía Alianza País? Gracias, Vero. Te reitero el agradecimiento y los saludos a través tuyo a tu amplísima audiencia. Mira, precisamente tú me haces recordar que de este tema nosotros teníamos enormes dudas en abril del 2016. Yo no sé si recuerdas que se organizaban unos encuentros que se llamaban el LAB,
que los organizaba justamente el movimiento político Alianza País, Encuentro Latinoamericano Progresista. Y un poco la duda se traía a muchísimas personas, representantes de la izquierda, pensadores de la región. Aquí estoy viendo la agenda del año 2016, el tema ha sido el Pacto Ético Latinoamericano, y eran jornadas de pensamiento profundas, promovidas desde la Secretaría del Movimiento Alianza País. Y yo recuerdo que entonces una de las dudas era, ¿cómo se financia esto? Cierto es que para el año 2016 estabas hablando de la primera organización política a la sazón en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, porque recuerda que tuvo amplísima hegemonía legislativa. Y entonces ahí entendimos que una de las fuentes importantes, sabemos ahora que la segunda era justamente las contribuciones. Aquí es importante que quienes nos están escuchando hagan parteaguas. Te voy a leer justamente el Código de la Democracia, artículo 339, que dice así: los afiliados, afiliadas y adherentes permanentes cumplirán las obligaciones establecidas en las normas internas de la organización y, en todo caso, las siguientes. Tiene 5 numerales, voy a leer el cuarto. Abonar las cuotas y otras aportaciones que, con arreglo a la normativa interna, pueden corresponder a cada uno. Esta es una base legal, y yo estoy viendo que esto tuvo una última modificación el 21 de enero del 2014, pero está publicado en el registro oficial suplemento 578 de 27 de abril del 2009. Es una base legal la que te dice que todos aquellos que fueran simpatizantes, más allá de me cae bien el movimiento, sino yo milito, y estamos hablando que llegó a tener 1.200.000 afiliados, ellos tenían la obligación de hacer un aporte. Aquí estoy exhibiendo, no sé dónde está la cámara, pero por acá. Te exhibo aquí un documento de cómo se registra un pago o una contribución, y para ser bien específicos te pide lugar y fecha, nombre de aportante, cédula, cantidad, aporte en efectivo o especifique. Y después te detalla, yo, mi nombre o el nombre de, bueno, yo no aporté por si acaso, pero estoy poniendo como ejemplo, declaro que mi aporte es lícito y legal y que no me encuentro inmerso en casos de contribuciones ilícitas o prohibidas establecidas en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia. Este es un formato. Ahora, esto es lo que dice la ley. Ahora la evidencia nos está diciendo, y entonces ya en el artículo de febrero ya lo estábamos planteando, que una cosa es entregar una contribución porque yo soy militante, y otra cosa es que el esquema empezaba desde arriba. Es que el entonces presidente Correa, testimonios aquí lo recogen, les pedía a los asambleístas que para que de cada despacho salieran $400 mensuales como aporte al movimiento, entregaran la carga en sus subalternos. Ahí está lo pernicioso del esquema, porque con una jefatura, el jefe es el asambleísta y le entrega la carga a sus subalternos, tú tienes ahí una cosa bastante perversa. Si yo no pago el aporte, yo me estoy poniendo ahorita como para ejemplificar. ¿Cuál es el riesgo inminente? Pierdes el puesto. Exacto. Si yo no estoy dispuesta a hacer esta colaboración, más allá de que yo no sea militante, y aquí está el problema. Yo no soy militante, soy una persona que entrega mi trabajo y mi colaboración como asistente 1, asesor 1, asesor 2. Pero si yo no lo hago, otra persona lo va a hacer. Ahí está, cuando se pierde el carácter, vamos a decir, democrático del sistema. Ahí está cuando se desnaturaliza la presunta contribución voluntaria. No es que yo entrego con cariño porque es mi movimiento, es que entrego por obligación, porque estoy defendiendo mi puesto de trabajo, y creo que ese es el parteaguas. Efectivamente, nosotros lo pusimos en escena en febrero, y lo triste es constatar meses más tarde que es más grave de lo que nosotros lo habíamos esbozado y evidenciado. Eso es lo que acaba de pasar. Algo que da escalofríos leer, que relata Cristian Viteri en su reportaje publicado en febrero. En Carondelet, el entonces presidente Rafael Correa proyectaba cuadros de cuántos de los asambleístas estaban impagos, una especie de muro de la vergüenza.
Ya, justamente él lo relataba y a mí me llamaba la atención porque yo decía, a ver, yo ya estoy viendo que existe un formato donde aquí dice que efectivamente tal persona aportó con tanto, yo ya tenía ese documento para entonces, pero decía, realmente cómo es el mecanismo de cobro. O sea, yo pensaba que realmente había una comisión que te decía, mire, usted está impago, asambleísta, recuerde, pues hay además una normativa interna del movimiento, y si no estoy mal, porque le he escuchado últimamente hablar a doña Doris Solís, y recordemos que ella fue por muchos años secretaria ejecutiva del movimiento, ella hablaba del 5% de obligación. Ahora, ubiquemos a alguien en un alto cargo, digamos, hablemos de un ministro, hablemos de un asambleísta, que él por convicción entregue un 5%. Esa es como la letra escrita dentro de la normativa. Nuestra duda es, ya, ¿cómo cobrabas? ¿Cómo estaba? Alguien te hacía un seguimiento, vea, usted debe. Y la sorpresa ahí fue mayor para mí, entender que el principal agente de recaudación estaba en Carondelet y se daba el lujo, les convocaba al bloque de asambleístas, y para que un lector se ubique, Carondelet es un espacio bien solemne donde han pasado cosas históricas desde hace siglos. Ahora imaginemos este espacio simbólico del poder político del país convertido en una tienda de recaudación donde nos proyecten por PowerPoint y diga, vean, tales señores están impagos. ¿En qué momento, y lo planteamos desde una perspectiva de ética pública, en qué momento se perdió la perspectiva de el interés nacional? No, ahí estamos hablando del interés de una tienda política. Eso sí tiene unos ribetes, eso sí nos hace plantear y por lo menos reflexionar. Alianza País era una maquinaria de recaudación de diezmos, y yo creo que estos hechos de estos últimos días, semanas, nos están diciendo que sí, pero que es más grave aún. Da vergüenza, ¿no? María Belén, sobre este sistema perverso, los partidos políticos son regulados, los movimientos, ¿quién los controla? Justamente hace unos días tuvimos aquí en los micrófonos a Diana Tamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral, y que decía, y lo reconocía, pues que ella no tiene el CNE la facultad, la potestad para controlar, por ejemplo, gastos anticipados de los partidos, los movimientos. ¿Cómo entender entonces esta lógica de que esto no se repita en otros movimientos o que esta dinámica siga? Justamente planteas un tema crucial, y recordemos quienes tenemos un poco más de tiempo en este oficio, hasta el año 2007, 2008, el entonces Tribunal Supremo Electoral era un cuerpo colegiado que constituía a representantes de las fuerzas políticas más votadas, si la memoria no me falla, eran las 7 fuerzas políticas más votadas, donde tenías la posibilidad de 1, de representación y 2, de controles internos. Yo no digo que el esquema era perfecto, lo que digo es que se cambiaron las reglas de juego, y lo que ocurrió en la década siguiente, ahora recién lo estamos viendo, es el predominio y la hegemonía de una sola fuerza política, donde era imposible que se autorregule y autocontrole en el Alianza País, en el CNE. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ahora estamos viendo estos excesos, que recién estamos visualizando. Mi pregunta es, en 2016, ¿era factible que entonces el Consejo Electoral proceda a decir, a ver, ¿de dónde viene la plata? Les voy a auditar, habida cuenta de que yo, como autoridad electoral, les estoy entregando también fondos porque es una organización política y así dice la ley? Era imposible. Entonces estamos entendiendo que el problema estructural es un esquema institucional armado para blindar a una organización política en el poder, para que esa organización política pudiera hacer y deshacer en el feudo que mantuvo, y que recién ahora me atrevo a pensar, fue apenas esta publicación de febrero, fue la mínima punta del iceberg que se pudo ver. Ahora estamos viendo un poco más del cuerpo del iceberg, pero no sabemos hasta dónde llegó.
Muy importante. Bueno, ahora tenemos una vicepresidenta que está despojada de sus funciones y que luego ha pedido licencia sin remuneración para poder defenderse. Aquí Diego Ordóñez en Twitter hace una pregunta bastante pertinente. Dice, ¿alguien que recibió depósitos en sus cuentas por 1.2 millones sin facturas u otra forma que lo justificó, debió ser objeto del requerimiento ante el SRI, ante el Servicio de Rentas Internas? ¿Por qué? Dice la señora Vicuña, pasó desapercibida por esa entidad, entidades que perseguían opositores y protegían a los sumisos. ¿Qué podemos pensar de esta situación específica de la vicepresidenta sin funciones? Oportuna pregunta, Diego. Una precisión. El jueves de la noche, Código Vidrio, que es un portal de investigación, Revista Vistazo, que es un medio ya instituido con 60 años de historia, revelaron los depósitos de una segunda aportante, de una funcionaria hoy actual servidora en la función judicial, trabaja en el Consejo de la Judicatura. Y entonces se difundió que el movimiento bancario en la cuenta del banco de Machala de la señora Vicuña asciende a 1.2 millones de dólares y que solo las transferencias desde 2008 ascienden a 400.000 dólares. Pregunta muy pertinente, ¿por qué tenemos una unidad de análisis financiero y económico? Esta unidad ha sufrido grandes transiciones también en esta época, y recordemos que en cierto momento, en cierto punto de la historia, la dirigió una persona vinculada al Partido Comunista. Yo sí me cuestiono con qué insumos técnicos o con qué insumos ideológicos. Mi cuestionamiento es el SRI en autoridades, en administraciones anteriores, la UAFE en administraciones anteriores, debieron formular estos reportes que son hiperreservados, que en realidad son resultado del cruce de información de cuentas bancarias cuando hay justamente estas actividades que dan a pensar que son sospechosas, que dicen, ¿de dónde salen estos depósitos no justificados si cruzo con la información de que tal funcionario gana tanto al mes? No es solo el SRI, doctor Ordóñez, me parece que también es la UAFE del pasado, que no vieron o no quisieron ver algo que todos sabían y que todos callaban, y que recién el resto de ciudadanos vemos con sorpresa. Ahora salen cada vez más casos, María Belén. Imagino que estarán investigando más sobre esta situación. ¿Qué podemos esperar en los siguientes meses sobre este tema específico de la vicepresidenta Vicuña, pero también de otros funcionarios, de otros asambleístas que pues ya se conoció como Norma Vallejo, entre otros? Justamente podemos sospechar que es un tema sistémico, que no está radicado en una o dos personas, que hay un efecto contagio respecto a esta práctica de diezmos, que más allá de lo que diga la normativa electoral, de lo que diga la reglamentación interna de las organizaciones políticas, esta práctica perversa de ejercer la autoridad sobre el subalterno, pidiéndole o exigiéndole, aunque sea un mínimo pago, no, ya no estamos hablando de la mitad de tu sueldo o el 10% o el 5%, eso y es un hecho reñido con la ética pública. El asambleísta llegó a su cargo por elección, le votaron, gente votó a su favor, y es una cuestión que riñe con la ética pública, que él ejerza esa dignidad para pedir $1, no se diga cientos o miles. ¿Saldrán más casos como estos? Sospechamos que sí. Lamentamos pensar, o sea, es lamentable pensar, pero estos no son casos aislados. Pensamos que es un tema, digamos, es una práctica sistémica. Ahora, sobre este tema, María Belén, ustedes que han investigado, ¿cree que esto se puede haber pasado hacia otros movimientos, otros partidos? Lamentablemente pensamos que sí. Y nuevamente te recalco, creemos que hay algo llamado efecto contagio. Yo veo que el otro lo está haciendo y no hay consecuencias. Yo creo que yo lo puedo hacer también sin consecuencias. Y creo que es parte de un ejercicio ciudadano necesario y urgente. Despertar como sociedad para pedir que nos rindan cuentas de qué hicieron estos 10 años la clase política,
encabezada por el grupo que tuvo el poder hegemónico, que es Alianza País. Estamos conversando con María Belén Arroyo. Muy pertinente esa pregunta y con eso nos quedamos, amigos, las 8:55. Vamos a un breve corte y regresamos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Sucesos,